2. Los orígenes de la Cábala. La primera obra impresa conocida sobre el misticismo judío es el Sefer Yetzirah, que ha sido atribuido al patriarca Abraham. Conteniendo ideas y conceptos del más sublime y elevado nivel, ese libro no ha sido usado por los cabalistas del pasado en razón de la dificultad en definir exactamente los términos y los significados ocultos que encubre. Pero la obra más detallada y amplia que ha sido publicada jamás sobre los estudios esotéricos judíos es el Zohar. Todos los que lo han estudiado y comprendido plenamente en el significado de sus enseñanzas coinciden en atribuirlo al santo sabio del periodo de la Mishnah, el rabí Shimon Bar Yochai. Sin embargo, para quienes estudian la Kabbalah como un pasatiempo académico, sin tratar jamás de comprender el contenido de las obras que analizan, el autor del Zohar es motivo de discusión. Muchos de esos estudiosos insisten en que fue escrito por el cabalista del siglo XI, Moisés de León, de bendita memoria, o por otros de sus contemporáneos. Empero, cuando se llega a comprender mejor el santo Zohar, resulta claro y evidente que únicamente una persona de la estatura y la espiritualidad del rabí Shimón hubiera podido escribir esa obra. Sabemos que cada generación de judíos tiene una menor comprensión de la Torá que la anterior. Atribuir un libro como el Zohar a cualquier otra época de la de los Tamei o de los Tanaitas, los compiladores de la Mishnah, que vivieron del primer al tercer siglo de la era común, es sencillamente imposible, ya que ello implicaría que el nivel de conciencia y comprensión espiritual de Moisés, de León, era comparable, si no menor, al de los santos Tanaitas. Cuando los historiadores eligen a Moisés de León como el autor del Zohar, se desentienden de las opiniones de cabalistas tan grandes como Moisés Cordoveo, Shlomo Alkebatz y Joseph Caro, así como de Isaac Luria, Moisés Lusato y muchos otros, para quienes el Zohar era más bien un modo de vida que un ámbito de estudio. Y los que coincidieron en señalar que el rabí Shimón era el autor del Zohar. La suposición fundamental de estos grandes hombres era que la persona que escribió el Zohar debería estar situada en un mismo nivel de espiritualidad que el demostrado por su contenido, y que sólo el rabí Shimón responde plenamente a esa descripción. Por lo tanto, consideramos ahora la historia del gran sabio en un intento de comprender el veredicto de los famosos cabalistas previamente mencionados. Cuando Israel estaba bajo el dominio de Roma, el rabí Shimón era un discípulo de Rabí Akiva, que seguía enseñando la Torá a pesar del decreto romano que prohibía su estudio. Rabí Akiva fue capturado y ejecutado, lo que dio lugar a que el rabí Shimón lanzara un ataque verbal contra los romanos, acusándolos de intolerancia y crueldad, y como resultado de ello, él mismo fue condenado a la pena de muerte. El rabí Shimón huyó con su hijo Elázar a una caverna en las montañas cerca de la ciudad de Pekín, en Galilea, en donde se escondió durante 13 años hasta que el fallecimiento del emperador les permitió salir sin temor de ese lugar. En cuanto se refiere a la revelación del santo Zohar, nuestros sabios, bendita sea su memoria, relatan la siguiente leyenda. Los 13 años que Rabí Shimón y su hijo estuvieron en la caverna constituyeron un puntal en la historia del gran acopio del saber esotérico judío. En la reclusión de la caverna, Rabí Shimón era visitado 2 veces por día por el profeta Elías, quien le reveló los secretos del Zohar. Las secciones más profundas y globales, conocidas como Raya Mehema,
Son una anotación de las conversaciones que tuvieron lugar entre Rabí Shimón y el propio Moisés, el amado pastor que lleva ese título. No debe deducirse de ello que los secretos del Zohar fueron revelados únicamente a Rabí Shimón. Su maestro, el Rabí Akiva y varios otros antes de él, estaban totalmente versados en las enseñanzas del Zohar. De hecho, la entera comprensión de la Kabbalah fue presentada en forma oral a Israel en el monte Sinaí. Muchos fueron los que estudiaron y comprendieron las deslumbrantes verdades del misticismo judío, pero pocos pudieron conseguir que otros las discernieran y comprendieran. Para lograrlo, para disponer del texto escrito del Zohar, el judaísmo debería esperar a Pekín y a Rabí Shimón. Empero, todavía se plantea la cuestión de por qué Rabí Shimón fue elegido para escribir las enseñanzas del Zohar en preferencia de su maestro, Rabí Akiva, o de cualquiera de los otros gigantes de la Kabbalah que le precedieron. Este problema ha sido la fuente de muchos comentarios y parábolas. Por ejemplo, se señala con frecuencia que a través de su existencia fugitiva y solitaria, Rabí Shimón fue capaz de superar las trabas y limitaciones que normalmente impiden alcanzar los niveles más elevados de conciencia espiritual. Así fue capaz de trascender las leyes que gobiernan el tiempo y el espacio, adquiriendo, de ese modo, un conocimiento de las raíces de toda la existencia, tal como la experimentamos en este plano terrestre. Así es que encontramos en el Zohar no sólo discusiones sobre cuestiones de índole estrictamente espiritual, sino también conceptos fundamentales en campos tales como la medicina, la astrología, el derecho, las telecomunicaciones y la psiquiatría. Pero el problema todavía sigue en pie. ¿Por qué se eligió al Rabí Shimón para que viviera en una caverna durante 13 años? La respuesta se encuentra en un problema más básico que tiene relación con la historia espiritual del pueblo judío. Dentro del cuerpo físico del hombre encontramos dos factores de motivación denominados la luz interna y la luz circundante. La luz interna es el elemento de la luz contenido dentro del hombre al descender a este planeta mundano cuando nace. La luz circundante es el elemento de luz que el individuo se merece durante su vida por medio de los buenos hechos y actos que realiza. En otras palabras, es adquirida en forma gradual y no está presente al nacer. La diferencia entre las dos luces es determinada por el grado en que un individuo es capaz de subordinar su cuerpo físico a la luz. En efecto, la luz interna que acompaña al hombre es tan solo una ayuda en la tarea del ascenso espiritual. Por otra parte, el grado en que un individuo se ve limitado por las trabas impuestas por tiempo, espacio y movimiento, considerados como las leyes físicas del universo, depende del grado en que logra controlar el deseo de recepción de su cuerpo o la inclinación perversa. Gradualmente, el hombre adquiere la luz circundante y asciende por la escalera de la espiritualidad. El Ari, o Rabí Isaac Luria, al explicar el modo de ser interno de Moisés, declara que Moisés abarca las luces interna y circundante. La inclusión de la luz interna es indicada por el versículo y viendo lo que era hermoso. Revisar Éxodo 2:2, mientras que la luz circundante es expresada en el versículo, la tez de su rostro resplandecía. Revisar Éxodo 34:30. Estas dos cualidades eran necesarias antes de que Moisés pudiera recibir toda la Torá
incluyendo, como he dicho, la comprensión de la Kabbalah y la explicación de su significado esotérico. Sabemos que Rabí Shimon era una reencarnación del propio Moisés, en referencia a lo cual el Zohar, que el hijo de Yohai, haciendo alusión al Rabí Shimon, sabe cómo observar sus caminos. Si se aventura a alta mar, mira todo su entorno antes de entrar, a fin de decidir cómo cumplir la tarea de un intento. De esa aseveración el Ari llega a las siguientes conclusiones. Uno debe comprender que entre las almas de los probos hay las que poseen la luz circundante y que tienen la capacidad de comunicar los misterios esotéricos de la Torá por medio de encubrimiento y referencias secretas, de modo que no los puedan entender quienes carecen de méritos. El alma de Rabí Shimon incorporó la luz circundante desde el nacimiento. Por lo tanto, tenía el poder de vestir la erudición esotérica y también de discurrir sobre ella. Posteriormente, se otorgó permiso a Rabí Shimon para que escribiera el libro del esplendor. La autorización de escribir ese libro de sabiduría no fue otorgada a los doctos que precedieron a Rabí Shimon, porque, a pesar de que tenían un profundo conocimiento de esa sabiduría, incluso llegando al extremo de extender al propio Rabí Shimon, carecían de la habilidad de vestir y proteger la erudición esotérica. Este es el significado de la referencia al Rabí Shimon hecha previamente. Notas al capítulo 2. Acerca de que los judíos cada vez tienen una menor comprensión de la Torá, generación tras generación. Revisar Tratado de Jarot, página 20a. Talmud Babli. Acerca de nuestros sabios de bendita memoria. Revisar Tikunei Zohar, página 1a. Zohar Hadash, página 59. Acerca del Éxodo 34:30. La tez de su rostro resplandecía. Likutei Torah, página 126, volumen 12, 1970. Jerusalén, Centro de Investigación de la Kabbalah. Acerca de que el Rabí Shimon era una reencarnación del propio Moisés. Revisar Gate of Reincarnation, página 113, volumen 13, Jerusalén, 1970. Centro de Investigación de la Kabbalah. Acerca de la frase, el hijo de Yohai, observando sus caminos, si se aventura a alta mar, mira todo su entorno. Zohar 3, página 100b. Acerca de que el Rabí Shimon superaba a otros sabios, vestía y protegía la erudición esotérica. Revisar Gate of Parables of Rashbi, volumen 6, página 91, Tel Aviv, 1969. Centro de Investigación de la Kabbalah.